Mm, Ahora sí. Hola. Ahora sí. Ahora sí, Hola, ahora sí. Hola, profe. profe. Hola, buenas ¿Cómo noches, profesora. están? Hola, profe. Espero que Hola, se encuentren profesora, súper ¿cómo está bien. usted? Y yo por acá bien, gracias. Me costó un Gracias, poquito igualmente. conectarme. Ya espero que no hayan Sí, problemas de no se conexión. escuchaba. Sí, espero que no hayan problemas de conexión durante la clase. Ya, si en algún momento dejan de escucharme, me avisan a la brevedad, por favor. Ya porque, bueno, en este momento tengo conexión satelital, pero uno nunca sabe ya cómo está el clima, ¿cierto? Todo puede pasar. Así que esperemos que, Sí. si me dejan de escuchar, no importa si no me dejan de ver, pero si me dejan de escuchar, me avisan, por favor, para ver qué podemos hacer. Vamos a comenzar enseguida. Vamos a comenzar el tiro, ¿cierto? Con esta segunda clase de educación inclusiva. Ya, vamos a comenzar. Bueno, mi nombre ya me conocen todos, así que el día de hoy corresponde la clase del marco legal y políticas públicas en Chile, que amparan esta educación inclusiva, la historia de la educación inclusiva en Chile, a un camino hacia la igualdad de oportunidades y diversidad. Como ya les había comentado en la clase anterior, la primera clase fue solamente para ver todos estos conceptos, ¿cierto? Y tratados a los que nuestro país se ha adherido para trabajar en lo que hoy, ¿cierto?, conocemos como inclusión, ¿ya? Pero esto vimos lo que era internacionalmente, ¿cierto? Estas ideas, estos fundamentos y el concepto en sí de lo que es la inclusión. Pero es cierto, sabemos que esto es un trabajo que ha llevado bastante tiempo y en nuestro país, ¿cierto? Una vez que reconoció y se adhirió a todos estos tratados, ya se tuvo que ir trabajando ya, en cómo íbamos perdón, en cómo íbamos a ir, ¿cierto? Trabajando en nuestras políticas para poder llevar a cabo todas esas acciones y a lo que nos comprometimos, ¿cierto? A los objetivos que elegimos, ¿cierto? Llevar a cabo. Entonces, ¿cierto? Esta clase, bueno, como les había comentado, este módulo igual es más lectura, ¿cierto? Es un poco más reflexión, a diferencia del anterior. También más adelante vamos a ver algunas estrategias que se utilizan en el aula para favorecer la inclusión de nuestros estudiantes. También vamos a ver algunas barreras que existen, ¿cierto? En este momento. También vamos a ver lo que son las necesidades educativas, ¿cierto? Que se dan dentro del aula. Ya, pero eso, ¿cierto? Viene más adelante. Hoy se realiza la evaluación, ¿cierto? Sí, em, se realiza la evaluación uno. Los temas son la clase anterior y esta. Si bien, como les había comentado, el material de estudio no tiene las páginas, ya, pero están todas divididas por tema, así que son 8 temas total, ya son dos temas por evaluación. Ya, la evaluación se va a dar, se abre la prueba a las 9:30 y se cierra mañana a las 10 de la noche. Ya hay media horita ahí de diferencia entre una y la otra. Ya, entonces, ¿cierto? Dicho lo anterior, vamos a comenzar. Un segundito para moverme aquí un poco. Ahí sí, estaba muy encima del texto. Ya, como les había comentado, ¿cierto? Vamos a hablar sobre este marco legal y las políticas públicas en nuestro país que amparan esta educación inclusiva. Toda esta historia comienza, ¿cierto? Vimos que hace muchos años atrás, ¿cierto? En la clase anterior veíamos que desde 1948, ya, una recomendación es que no se casen mucho con las fechas que aparecen acá porque hay algunas que no son tan exactas, como una que les voy a nombrar después de nombrar la primera. Así que yo se las voy a ir nombrando ahí porque lo importante es que sepan qué hito ocurrió primero, qué ocurrió después, ¿cierto? Para fines educativos, eso es lo que nos sirve, ¿cierto? ¿Cierto? El año preciso en que ocurrió.
Eso igual es importante porque para efectos evaluativos, ya si bien en algún momento se nombra algunas leyes específicas, ya lo importante es que nos quedemos con la línea de tiempo, ¿cierto? Que va antes que la otra y la ley específicamente a qué es lo que ha llevado. Ya más que el año, ¿cierto? Memorizarnos el año no es tan redundante. Primeramente, veíamos que habían tratados que eran como desde 1948, si no me equivoco, lo primero que veíamos en la clase anterior. Entonces, ¿cierto? Nuestro país ratificó, ¿cierto? Lo que aparecía en ese tratado y empezó, ¿cierto? A tomar cartas en el asunto para, ¿cierto? Adherirse a este tratado. El primer hito que se registra, ¿cierto? Bueno, acá va lo más relevante en realidad, porque hay varias otras políticas intermedias, ¿cierto? Que si bien son importantes, ya no es que se desmerezca ni nada, pero acá, ¿cierto? Es un resumen. Ya, dame un segundito para ver una pequeña información. Ya. En 1990 existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya, uno de estos tratados, ¿cierto? Que ocurrieron previamente a toda la implementación, ¿cierto? De esta, primeramente hablar de integración en el aula y posteriormente pasar a la inclusión ya de lleno. Entonces, hola Cristina. Ya, entonces, ¿cierto? Desde 1990 comenzamos a hablar en adelante. Ya, ocurre esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que va a marcar un hito fundamental. ¿Por qué? Porque reconoce el derecho de las personas, ¿cierto? De las personas independientes de sus características, de poseer algún tipo de discapacidad, ¿cierto? En esta asamblea que se dio, ya se busca que las personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Tengan acceso a una educación, a que sea inclusiva, ¿cierto? En ese tiempo se hablaba de integración. Ya, pero como habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Se buscaba que se garantice mínimamente, ¿cierto? Desde un principio lo que era la educación primaria, ya que todas las personas tuviesen acceso a esa educación primaria, era de lo que se hablaba, ¿cierto? En esos años, o sea, hace bastante tiempo. Posteriormente, ya acá agregué el número 2019, pero quédense con el que está marcado en negrita, porque se comenzó a trabajar desde el 2004 en lo que fue la creación de la Ley General de Educación, que fue una de las primeras grandes leyes que se comenzó a trabajar en nuestro país, ¿ya? En favor, ¿cierto?, de incluir a todas las personas a los establecimientos educacionales. ¿Por qué nos aparece este 2004? Ya porque ahí se comenzó a trabajar en esta ley. Como ustedes ya deben conocer, ¿cierto? Lo veíamos también cuando veíamos la ley de ETEA, ¿cierto? La ley siempre se comienza a trabajar, ¿cierto? En un año en específico, pero la ley siempre va siendo muy general, ¿ya? Y posteriormente, con el transcurso de los años, se van agregando otros decretos en pro de esa ley, ¿cierto? La van complementando y finalmente, ¿cierto? Se termina de construir, o nunca se termina de construir, pero ya las bases están sentadas, ¿cierto? Un tiempo después. Ya no es, a menos que sea alguna ley muy específica, ¿cierto? Para una sola causal, pero siempre se van cambiando algunos artículos intermedios, ¿cierto? Se van quitando, se van modificando, se van agregando. Pero sí pensamos, ¿cierto? Ya quedémonos con el 2004, ¿cierto? Que comienza esta creación de la Ley General de Educación. Ya, fue una ley que marcó un hito súper importante en nuestro país porque sentó las bases para un sistema educativo mucho más inclusivo, estableciendo primeramente principios para la no discriminación, ¿ya? Y también la obligación del Estado a promover ciertos apoyos y recursos monetarios para la inclusión de los estudiantes. Ya previamente, ¿cierto? Se hablaba de que es un derecho universal, ¿cierto? Proteger los derechos de las personas, dar acceso, ¿cierto? Pero aún, ¿cierto? Era algo que no estaba tan normado.
ya se hablaba de esto, es algo importante, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Se estuvo trabajando bastante tiempo, hasta que recién del 2004 en adelante comenzamos, ¿cierto? El gobierno dijo, ya, vamos a poner recursos y lo vamos a hacer de tal forma. Por lo tanto, ¿cierto? Hitos importantes, se buscó, ¿cierto? Garantizar, poner, ¿cierto? Un énfasis en mejorar esta calidad y equidad en la educación en Chile, estableciendo estándares que eran mucho más claros para que todos los estudiantes reciban esta educación de calidad. Ya, además, dentro de la creación de esta ley, ¿cierto? Nos aparece el 2015 como una fecha así como bien importante, ya se redefinieron los niveles educativos. Ya, ahí es cuando se divide, ¿cierto?, la educación en parvularia, básica, media, y se estableció también la obligatoriedad de que la educación se diera, ¿cierto?, desde el nivel preescolar hasta cuarto año medio, como obligación. No sé si recuerdan, años atrás, cuando uno estaba en la educación básica, ¿cierto? No era obligatorio que nuestros niños pasaran por la educación preescolar. Lo que sí era obligatorio, ¿cierto? Ingresar a primero básico. Ya, nuestros niños cuando tenían la edad para ingresar a primero básico, ya tenían que ingresar sí o sí a primero. Ya, pero anteriormente, el ingresar a un establecimiento de kinder o pre-kinder, en ese tiempo se llamaba así, ya, no era obligatorio. Por lo tanto, si los padres, ¿cierto?, consideraban, los podían enviar. Tampoco todos los colegios tenían implementado este sistema que era preescolar. Ya, sobre todo en establecimientos rurales, esto no existía el nivel preescolar, porque no era una obligación, ¿cierto?, de los establecimientos, no era una obligación que los padres enviaran a estos niños, ¿cierto?, a el sistema educativo antes de cumplir los 7 años, 6, 7 años aproximadamente uno entraba a primero básico. Ya, entonces, ¿cierto? Desde el Estado anterior, ¿cierto?, a esta fecha, la promulgación de esta Ley General de Educación, ya podíamos prescindir del sistema preescolar. Ya, lo que sí era obligatorio era la educación básica. Ya, tampoco el llegar hasta cuarto medio era algo obligatorio. Pero luego de la promulgación de esta ley, sí se convirtió en obligatorio, ¿cierto? El cumplir, ¿cierto? La educación era el pre-kinder, el kinder, en esos tiempos se llamaba así, ahora ya tiene otro nombre. Ya la educación básica, educación media, ya se volvió obligatorio y se volvió un derecho para todas las personas, ¿cierto? De manera gratuita uno podía acceder a estos niveles educativos. También se crea la fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación. Ya como comenzaron a regir estos nuevos reglamentos para los establecimientos educacionales, también se crea, ¿cierto?, la comisión, ¿cierto?, de la Superintendencia de Educación, quienes iban a ser y todavía son los encargados de fiscalizar el cumplimiento, que los recursos, ¿cierto?, del Estado sean proporcionados ya de manera equitativa a los establecimientos, acorde a la cantidad de estudiantes que tengan, que los establecimientos cumplan las obligaciones también que entrega el Estado. También es importante recordar que todas las leyes, ¿cierto? Y la Superintendencia de Educación, ¿cierto? Fiscalizan mayormente lo que son los establecimientos con subvención del Estado. Ya no es que tampoco los establecimientos completamente privados se queden libres, ¿cierto? De todo tipo de fiscalización, pero es un proceso distinto. Entonces, ¿cierto? También se crea esta división de educación especial al interior del Ministerio de Educación con el objetivo de promover y apoyar la educación inclusiva en nuestro país. Ya se crean ciertos estos derechos y deberes de los estudiantes, de los padres, apoderados y personal educativo, promoviendo la participación y la responsabilidad de todos los involucrados. Ya, anteriormente, ya, si hablamos, por ejemplo, de años previos, existían programas específicos para atender las necesidades educativas especiales. Existían, pero no es el programa PIE que conocemos hoy en día. Ya el programa PIE fue creado después, ya lo vamos a ver más adelante.
Anteriormente sí existían personas, ¿cierto? Especializadas en atender entregar apoyos a personas con necesidades educativas especiales, pero por lo general este tipo de actividades se llevaban a cabo en escuelas especiales, ¿ya? Y el tipo de apoyo que se brindaba, ¿cierto? No era tan normado, tan fiscalizado como es en este momento. Ya, para que lo tengamos claro igual, ¿cierto? Existía un programa que en este momento no recuerdo el nombre, recuerdo las siglas, pero las siglas no dicen mucho. Ya es súper parecido, solamente que tenían una letra de diferencia con el pie, ¿ya? Pero en cuanto a lo que es atenciones que brindaban, sí había mucha diferencia. Ya ese programa, ¿cierto? Era bastante más, un poco más básico en su funcionar, ¿cierto? Aún había mucho había mucho que trabajar en cuanto a la capacitación de las personas, en cuanto al cómo atender estas necesidades, en cuanto al derecho mismo de la persona que tuviese alguna necesidad especial, ¿sí? Posteriormente, ya en el año 2010, ¿cierto? Y otra cosa importante, que el 2005 en adelante se comienza a trabajar, ¿cierto? Esta división de educación especial. Ya, anteriormente también existían establecimientos que eran específicos para personas que tuviesen alguna situación de discapacidad, pero no, como decía, no estaba normado como hasta el 2005 en adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como le había hablado, hay dos sistemas grandes, que es la escuela regular o aula regular o colegio regular, que es el establecimiento, ¿cierto? Que puede o no tener algún programa de integración escolar, donde, ¿cierto? Nuestros niños, la mayoría, ¿cierto? Tenemos distintas necesidades, ¿cierto? O podemos ser estudiantes que no requieren mayores apoyos, ¿cierto? Pueden adaptarse súper bien al currículum estandarizado. Y tenemos la división de escuela especial, que esta escuela especial es especializada, ¿cierto?, en atender necesidades educativas especiales, situación de discapacidad. Tienen un currículum que funciona muy distinto también al de la escuela regular. Colegio preferencial. No tengo claro cómo se llamaba anteriormente, pero en este momento, claro, em, colegio preferencial. Tengo la duda ahí, Daniela, así que lo voy a buscar, ¿ya? Pero claro, en ese momento, ¿cierto? Recién se crea esta gran división que es la que conocemos ahora, ¿cierto? Que están las escuelas, ¿cierto? Que escuela regular y escuela especial. Ya tiene otro nombre, ya, pero en lo general y en las leyes ya se va a aparecer como esa división. Posteriormente, continuamos avanzando, ¿cierto? Y bueno, luego de la creación, ¿cierto? De esta división, comienzan a fiscalizarse mucho más el funcionamiento también de estas escuelas especiales, ¿cierto? Y también, ya, también, ¿cierto? Posteriormente se trabaja desde el 2010 en adelante, se promulga una ley que se une también a lo que ya se venía trabajando en esta gran ley, que es la Ley General de Educación, la que viene a reemplazar a otra que es mucho más antigua, que no la puse acá, que era la LOCE, que le decía. Ya. Estamos en el 2010, ya se promulga la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Ya, esta ley la habíamos visto anteriormente a grueso modo, ya cuando hablábamos de la ley, ¿cierto? Que regulaba lo que era la clasificación, ¿cierto? De una persona, si tenía algún grado de discapacidad o no tenía, ya se creó la COMPIN también. Eso fue, ¿cierto? A raíz de la creación de esta ley 20.422. La ley está, la 20.422, ¿cierto? De igualdad de oportunidades, inclusión social de personas con discapacidad, refuerza el marco también para la educación inclusiva, prohíbe la discriminación arbitraria y obliga a los establecimientos educacionales a acoger a todos los estudiantes sin importar su discapacidad. Esta ley es sumamente amplia, ya no solamente va a normar la inclusión de los estudiantes con situaciones de discapacidad, ya, sino que también va al ámbito laboral, va al ámbito social,
Ya, esta ley 20.422, como la veíamos también en la ley anterior, en el módulo anterior, ¿cierto? Viene a regular lo que es, ¿cierto?, el acreditarse con alguna situación de discapacidad, los derechos de las personas, ¿cierto?, que estaban siendo desatendidos hasta ese momento. Entrega algún sistema de pensiones económicas también. También entrega otro tipo de beneficios en cuanto a la protección de salud, en cuanto al tener igualdad de oportunidades también para las personas que presentan alguna situación de discapacidad. Ya, esa ley, ¿cierto?, es sumamente amplia y en educación específicamente ya presenta un avance súper significativo, ya porque viene a definir o a redefinir, ¿cierto?, el concepto de discapacidad hasta ese momento y entrega obligaciones ya del Estado, ¿cierto?, obligaciones que debe cumplir el Estado y la sociedad para proteger, ¿cierto?, los derechos de estas personas que hasta ese momento no estaban normados al 100%, ni el 50%. Ya, ofrece igualdad de oportunidades en todas las áreas, ¿cierto?, que le acabo de nombrar, en la educación, en la salud, en la parte social, en el empleo, ya, para, ¿cierto?, que la persona pueda ser finalmente incluida. También contempla normas de acceso universal, ¿cierto? Establece normas en cuanto a la infraestructura, la comunicación, todo para facilitar, ¿cierto?, la autonomía de la persona, que la persona sea lo más independiente posible. ¿Ya cómo? A través, ¿cierto?, de la promulgación de esta ley, que nos dice que los establecimientos educacionales deben contar con espacios accesibles, ¿cierto? En el caso de personas con movilidad reducida, poniendo el ejemplo de personas en situación en silla de ruedas, ya viene a establecer, a regular un poquito eso que estaba un tanto al debe. Ya nos dice que los establecimientos, ¿cierto?, tienen que contar con ciertos márgenes. Más adelante les voy a comentar, ¿cierto?, específicamente a través de qué, ¿cierto?, decretos fueron normando esto. También, ¿cierto?, a raíz de la creación de esta ley de igualdad de oportunidades e inclusión social, ¿cierto?, de personas con discapacidad, se, eh, se comienza a trabajar con el programa PIE, que es el que conocemos hasta ahora. Eso lo vamos a ver específicamente en otra clase porque es muy amplio. Ya, así que esa no nos quedaría, esa nos quedaría pendiente, ver lo que es realmente el funcionamiento del PIE, porque el PIE ha tenido muchas variaciones durante los años. Ya desde el 2010 que se crea lo que conocemos ahora, antes de eso, ¿cierto? Hubo mucha más historia de lo que lo que es este programa hoy en día y todo lo que queda por hacer. Entonces, ya nos vamos al 2014. Ya no pasó tanto tiempo, ¿cierto? Desde la creación de una ley al pasar a la otra. Desde que comenzó, ¿cierto?, esta ley amplia, la Ley General de Educación, ya desde el 2004 en adelante al 2014, ¿cierto? No pasan tantos años pensando en otras leyes que han habido anteriormente. Por lo tanto, el 2014 se aprueba esta ley 20.845 de inclusión escolar. Voy a correr aquí un poquitito. De inclusión escolar. Esta ley es la que se está trabajando aún en nuestro país. Vemos que en 2014, ¿cierto? Vemos que igual es bastante antigua. Entonces, si pensamos en el año en que estamos, ¿cierto? Ya han pasado 10 años desde que comenzó a trabajarse, pero sí se han agregado bastantes cambios. Ya se aprueba esta ley, ¿cierto? Y marca un antes y un después en la educación inclusiva en nuestro país. Establece un sistema de admisión escolar que es distinto a cómo se realizaba anteriormente. Ya, anteriormente, no sé si ustedes recuerdan que la admisión escolar no estaba normada como lo hacen hoy en día. Antes, para poder ingresar a un establecimiento había que cumplir con ciertas características y ciertas obligaciones. Ya, entonces, ¿cierto? Esta ley viene a normar todo, ¿cierto? Todo
este desorden que había, ¿cierto? Que estaba provocando finalmente exclusión en nuestros estudiantes. Muchos estudiantes se estaban quedando fuera porque los mismos establecimientos educacionales ya ponían los requisitos para poder ingresar y las formas de admisión también y para permanecer también en los establecimientos. Entonces, ¿cierto? Se crea esta ley, ya tomó algunos puntos importantes de lo que era la antigua Ley General de Educación y otros los modificó y añadió ciertos nuevos parámetros para poder trabajar. Por una parte, ¿cierto? Se basa, ¿cierto? En esta equidad y igualdad de oportunidades, elimina el financiamiento compartido, ¿ya? Y prohíbe el lucro de los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Anteriormente tampoco era tan normado, ¿cierto? Que nuestros establecimientos educacionales podían generar algún tipo de cobro. Actualmente está mucho más reglado en cuanto pueden cobrarnos por pertenecer a un establecimiento que tiene algún tipo de subvención por parte de los apoderados. Ya no es como antes, que los establecimientos eran más libres en cuanto a cobros. Aún existen establecimientos educacionales que pueden cobrar lo que se les ocurra, ya, pero esos son establecimientos completamente particulares, no tienen ninguna subvención del Estado. Hay establecimientos educacionales en nuestro país donde una mensualidad es sobre los 2 millones de pesos. Ya, eso para que igual lo tengamos ahí, que quede en nuestra mente. Ya hay establecimientos que son sumamente caros, ¿ya? Pero esos establecimientos no tienen ninguna subvención por parte del Estado. Son establecimientos completamente privados, ¿cierto? Tienen otro tipo de funcionamiento. Entonces, ¿cierto? Si hablamos de esta ley, viene a eliminar, ¿cierto? A arreglar que estos establecimientos ya no nos estén cobrando lo que cobraban antes, ¿cierto? Porque nuestros niños puedan ingresar, ¿cierto? No nos pueden cobrar la matrícula, quizás nos van a cobrar una mensualidad, pero va a ser mucho más baja, ¿cierto? Que lo que nos cobraba antes, que había mucha diferencia entre un establecimiento y otro, ¿ya? Podía darse anteriormente. Si pensamos también, miramos un poquito más atrás o le preguntamos a nuestros cercanos, ya nos van a contar un montón de historias sobre eso. Además, se crea la subvención escolar preferencial para apoyar a los estudiantes más vulnerables. Ya, entonces, ¿cierto? Este tipo de fondos son utilizados exclusivamente para iniciativas que contribuyan, ¿cierto?, a mejorar la calidad de la educación. Es una subvención aparte que se sumó a los establecimientos, ¿ya? Y esta subvención llega para capacitar al personal, para adquirir nuevos materiales educativos, para programas de apoyo pedagógico, ya en el caso de que se necesite contratar más personas, ¿cierto?, para poder apoyar a nuestros estudiantes que tengan algún tipo de necesidad educativa especial, por ejemplo. Ya para ese tipo de situaciones están creados este tipo de esta subvención escolar preferencial. Los establecimientos pueden optar a ello y tienen también una fiscalización de qué es lo que se está haciendo con esos fondos. No es que se le entregue el dinero al establecimiento y el establecimiento puede hacer lo que quiera con ellos. También, ¿cierto? Los establecimientos que reciben este tipo de subvenciones están sujetos a una fiscalización que es muy estricta. Debe rendir cuentas, ¿cierto? Sobre el uso que se le está dando a todos estos dineros que se les entregan, a todas las subvenciones extraordinarias que se entreguen al establecimiento. Deben ser rendidas, ¿ya? Y los resultados que se obtengan con esos materiales también deben ser entregados a, a la, son fiscalizados. Ya hay muchos temas legales ahí en los establecimientos educacionales. Ya, no solamente se busca mejorar lo que es el rendimiento, ¿cierto?, de nuestros estudiantes, sino que se busca que se mejore, ¿cierto?, el acceso, que haya mucha más oportunidad de nuestros estudiantes. Y así el establecimiento educacional, la subvención son a los colegios, correcto, las subvenciones a los colegios, no es que se le entreguen estos dineros a los estudiantes. Los colegios, ¿cierto?, por recibir a los estudiantes se les entrega algún tipo de subvención. Si
para, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales que ingresan al establecimiento y el establecimiento requiere más personal, se puede gestionar. Se pueden implementar más recursos, ¿cierto? Para contratar más personales, pero también hay un límite. Ya hay harto tema de dineros ahí y lo importante es que el establecimiento, eso es totalmente aparte. Claro, cuando son prioritarios, ahí ya es otro tema. Sí, sí, ahí es distinto el tema de las subvenciones, ya es todo un mundo el tema de las subvenciones. Ya hay bonificaciones que se entregan también a... mm, ya, y... Ay, no alcancé a leer. Ya, la subvención solo que es totalmente aparte cuando son prioritarios. Ya, ahora sí. Ya, lo que sucede es que hay otro tipo de subvención que se entrega que se entrega por alumno prioritario, ¿ya? Pero eso igual es otro tema que es un poquito más legal, pero lo que es esta subvención escolar preferencial, ¿cierto? Son dineros que se inyectan directamente, ya que son dineros que se van directamente, ¿cierto?, al establecimiento. Aquí está la pregunta. Cuando un alumno va a una aula hospitalaria, ¿quién recibe la subvención? Ya, lo de las aulas hospitalarias son establecimientos que están normados, ya específicamente son programas del gobierno, ya, pero no es específicamente, ya, claro, en cuanto a lo que son los programas de aula hospitalaria, ya hay programas que son específicos, ¿cierto? Por municipio, ya, o que tienen subvención, ¿cierto? Exclusiva, ¿cierto? Para ese programa en específico. Ya, ahí tengo un poquito la discrepancia porque me han comentado, ¿cierto? Que si bien el municipio, si se hace cargo de ese programa, ¿cierto? Es quien recibe ese tipo de subvención. Ya dependiendo también de la data que tenga nuestro estudiante, si es un estudiante que está todo un año fuera del establecimiento, ya se comprende que no se va a entregar, ¿cierto? Esa subvención al establecimiento educacional. Si es un estudiante que está en aula hospitalaria, ¿cierto? Por una enfermedad, ¿cierto? Que no requiere un tratamiento tan extenso, ya son unos meses, solamente está fuera del establecimiento, ya ahí también el dinero, ¿cierto? Por ese estudiante que está matriculado en el establecimiento puede continuar percibiéndolo en el establecimiento. Es distinto cuando es una enfermedad de larga data. Ya, porque ahí, ¿cierto? Es el programa, ¿cierto? El que se está haciendo cargo de la educación de nuestro estudiante. Entonces ahí pasa por un tema de si el estudiante está matriculado en un establecimiento, efectivamente cumple con una asistencia ahí, ya, o el estudiante, ¿cierto? Derechamente está 100% con esta aula hospitalaria y no pertenece realmente al establecimiento. Y ahí hay un choque ahí en cuanto, claro, hay una colusión de matrícula. Puede pasar que ambos sistemas, ¿cierto? Se pueda llevar la subvención el colegio o no estar entregando el servicio, porque a veces los colegios también no se desligan al 100% de los estudiantes. Entonces igual hay que tenerlo claro porque si nuestro estudiante está con estos programas que son aparte, ya, el colegio también se hace parte, ¿cierto?, de los contenidos que se están entregando, pueden estar enviando algún tipo de evaluaciones, de guías, ya el colegio también se hace un poco parte de eso, y en ese caso el estudiante continúa perteneciendo al establecimiento. Es distinto si nuestro estudiante no está matriculado en un colegio como tal y solamente está con aula hospitalaria. Y ahí es totalmente distinto el tema. Pero en cuanto a porcentajes, cuánto se le entrega a cada uno de los programas, y no cuento con mayor información. Ya puedo preguntar, pero sí, puede pasar que si nuestro estudiante estando con una matrícula en un lugar y el establecimiento, en este caso el establecimiento no aporta nada. Ya, bueno, si el establecimiento no está aportando nada, pero el estudiante continúa matriculado, ya, y el establecimiento tiene algún tipo de fiscalización, de todos modos se le puede entregar algún tipo de subvención por este estudiante. Ya, pero claro, ahí depende de cada caso particular, porque si el estudiante
efectivamente tiene su matrícula en ese establecimiento, ya es parte del establecimiento igual. Ya si no está asistiendo por un tema particular de salud, ¿cierto? Ya ahí no pasa mucho por, se va a fiscalizar el tema de la asistencia, ¿cierto? Que no va a poder pasar de curso, pero de todas formas se le está entregando educación por otro medio. Ya, sobre el impacto de esta ley 20.845. Ya, recordemos que estábamos acá, ¿cierto? Que se aprueba esta ley, voy a correr un poquito aquí, ya, que se aprueba esta ley 20.845, que es la que vemos hoy en día, ya, la ley de inclusión escolar. Ya, provoca impactos bastante significativos, ¿cierto? Hay cambios bastante grandes. ¿Por qué? Porque aumenta la inclusión, por un lado, ¿cierto? Ya se aumenta la inclusión, hay más estudiantes con necesidades educativas especiales que se integran al aula escolar, aumentan los cupos, existen mayores cupos para nuestros estudiantes. Anteriormente puede ser que por temas de recursos o por temas de personal, ¿cierto? Estos establecimientos no daban abasto para recibir a la gran cantidad de postulantes para un año escolar. Si pensamos en establecimientos educacionales que tienen una matrícula de ya 30 alumnos, 35 alumnos por aula de clase, ya antes de que recibiesen algún tipo de subvención extraordinaria, ya quizás no tenían, ¿cierto?, los recursos y el personal para poder atender a esos 35 niños. Ya, porque el establecimiento educacional, ¿cierto?, no tenía los suficientes profesionales, porque el espacio era mucho más acotado, ¿ya? Y posteriormente, ¿cierto?, luego de que se comenzaron a inyectar más fondos, más estudiantes pudieron ingresar a la educación. Ya, también se mejora, ¿cierto?, lo que es la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque hay más, ¿cierto? Hay más inversión también en que los docentes se puedan capacitar, ¿cierto? Hay más recursos en aula también, no solamente hay, ya, si se están inyectando más fondos, pensemos que los establecimientos también van a comenzar, ¿cierto?, a utilizar esos fondos para comprar mayor material, material didáctico, ¿cierto? Para poder tener sillas más cómodas, un espacio más amplio, se van a poder ampliar un poco más, ¿cierto? Que era lo que no podían hacer anteriormente porque quizás los recursos eran muy limitados anterior a esto. Reduce la segregación. Anteriormente, como le había comentado, para poder integrarse a un establecimiento educacional, la forma de postulación era distinta a la que conocemos actualmente. Anteriormente, ¿cierto? Los establecimientos ponían sus reglas. Ya, una podía ser, ¿cierto?, las notas, el no tener anotaciones negativas, ya el tener recursos económicos, ya pertenecer, por ejemplo, si era un establecimiento de alguna religión específica, pertenecer a esa religión también. Habían muchos requisitos que quizás eran difíciles de alcanzar para algunas de las familias. Y ahí puede ser que nuestros papás, ¿cierto?, tenían un colegio muy cerca de la casa, ya en la misma cuadra, por ejemplo, ya en el mismo barrio, pero quizás no podían optar a este colegio porque ellos postulaban año a año y nuestro niño siempre fue quedando fuera. ¿Por qué? Porque nuestro niño no tenía notas tan altas, porque nuestro niño no tenía un, eh, ya, eh, ya no había visto los mensajes del chat, me distraje un poquito, voy a terminar con este tema y después vemos lo del chat, ¿ya? Ya, porque como les decía, no había quizás tantos cupos en ese colegio para recibir a nuestro niño. Quizás nuestro niño no cumplía con lo que nos pedía también el establecimiento. Quizás eran requisitos muy puntuales.
Ya hay requisitos muy, muy, muy puntuales, ¿cierto? Para poder entrar y no los cumple nuestro niño. Ya quizás nuestro niño en algún momento tuvo muy mal comportamiento y eso lo va a ver el colegio al que estoy postulando y me va a dejar a nuestro niño fuera. Ya, independiente si fue algo que ocurrió, una situación puntual o malentendido, estaba ahí el antecedente, ¿cierto? Ya quizás nuestro niño por eso va a quedar fuera de este colegio. Quizás este colegio estaba cobrando lo que quería por matricularlo, aunque tuviese un parte de subvención del municipio, del estado, ya no estaba cobrando lo que quería por matricular y no nos alcanzaba para pagar esa matrícula o esa mensualidad. Entonces, ¿cierto? Como esto no estaba regulado, el establecimiento podía simplemente dejar a nuestro niño fuera. Ya, a nuestro niño, el colegio le quedaba súper cerca, ¿cierto? Era un buen colegio, era una buena opción. ¿Qué pasaba entonces? Que nuestro niño tenía que ir y postular en otro colegio. Y si en el otro colegio también le cerraban la puerta, así teníamos que ir, ¿cierto? Buscando establecimiento por establecimiento hasta encontrar un cupo y muchas veces era un colegio que no iba mucho con las características, ¿cierto? Que buscábamos, era un colegio que no era tan exigente, ¿cierto? Y que la mayoría de los estudiantes que llegaban ahí era porque no tenía otra alternativa. También habían situaciones de segregación en cuanto a necesidades educativas especiales o específicas que se llaman ahora. Están los dos nombres activos, eso lo vamos a explicar bien. ¿Por qué? Porque quizá el establecimiento educacional no tenía nuestros estudiantes no estaban, perdón, nuestros docentes no estaban capacitados para poder atender alguna necesidad educativa especial o específica. Quizás tengo algún tipo de discapacidad y el colegio no tiene una rampa para que nuestro niño en silla de ruedas pueda ingresar. Quizás tiene mucha dificultad para poder entrar al baño porque las puertas son muy pequeñitas. Ya, por temas así, nuestros estudiantes quedaban fuera. Ya, ¿y cuál era la opción que tenían? Ya poder optar a algún programa, ya a la escuela especial tampoco lo podíamos enviar porque tampoco era, por ejemplo, si pensamos en una discapacidad física, nuestro niño usaba silla de ruedas. Ya quizá en el establecimiento, la escuela especial, pudiese ser que lo aceptasen la matrícula, pero no iba a ser tan acorde a las necesidades de nuestro niño, tal vez. Quizá nuestro niño le iba a ir mucho mejor en un aula regular. Si lo vemos de esa forma, también había niños que eran, había niños que eran excluidos por ese tipo de temas, terminaban llegando a una escuela especial y en la escuela especial también les iba mal porque no era acorde, ¿cierto?, a lo que ellos necesitaban en ese momento. Voy a quedarme con la última pregunta. ¿Los colegios municipales están capacitados para la inclusión? Se busca que sí. Ya se busca que sí, se está inyectando cada vez más dinero para que todos los establecimientos educacionales con subvención del Estado, y que está mucho más normado, ¿cierto?, que se entregue algún tipo de capacitación, ¿cierto?, que tienen más control en cuanto a los temas de inclusión, ¿cierto? Ya se inyectan más recursos para que ellos puedan capacitarse. También que la estructura del colegio municipal, ¿cierto?, sea acorde. Hay colegios con subvención del Estado que uno ingresa y es increíble el funcionamiento de esos programas de integración. Me ha tocado visualizar diferentes colegios en una misma región, ¿ya? Y estos colegios municipales, ¿ya? Tengo la historia de tres colegios, los tres muy distintos, creo que se los había mencionado en algún momento, ¿ya? En uno es increíble la cantidad de materiales que tenían que ya no estaban utilizando. Ya, recursos didácticos, juegos por montones, una sala llena de recursos que estaban ahí con polvo ya, porque eran juegos que nunca habían abierto, que habían comprado con subvención del Estado, claro, y que nunca los tuvieron que sacar el sello porque nunca los ocuparon. Ya a ese extremo, materiales para el programa de integración escolar, de sobra, había de todo, ahí uno no tenía que gestionar nada porque todos los materiales habidos y por haber estaban en ese colegio. En programa PIE se realizaban, ¿cierto? Se realizan reuniones semanales, ya para poder, ¿cierto?, visualizar los avances, los progresos de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Y qué pasaba? Que sobraban cupos en ese colegio para el programa PIE.
Ya, incluso había niños que no tenían tantas necesidades educativas, pero igual eran integrados al PIE porque los cupos estaban de sobra. ¿Ya? Sí, un funcionamiento súper bueno, ¿cierto? Un equipo muy comprometido, ya profesionales que también, ¿cierto? Se capacitaban constantemente porque el mismo establecimiento les brindaba ese tipo de apoyos. Había muy buena gestión en ese establecimiento. Los resultados académicos, muy buenos. No quiero nombrar estadísticas porque van a saber al tiro del colegio que le estoy hablando, si uno lo googlea, van a saber al tiro porque les fue muy bien en algunos resultados. Ya, pero el colegio, muy, no, buenísimo. Por otro lado, tenemos otro colegio. Estoy hablando del mismo año en que estuvo, me tocó pasar por tres establecimientos muy distintos, para que no vean tanta diferencia en contexto urbano. Por otro lado, tenemos otro colegio donde dentro del equipo había mucha contención, ¿cierto? Había mucho apoyo, no habían tantos recursos económicos, pero se buscaba dentro de los mismos profesionales, ¿cierto? Se coordinaba, si faltaba algún material, se buscaba los recursos, se rebuscaban los directores, todo, y los recursos estaban ahí, pero había que pedirlo con anticipación porque no estaban 100%, pero se podían obtener. Con calma, ¿cierto? Y se trataba de atender todas las necesidades de nuestros niños, pero eran muchos niños. Entonces las atenciones que se realizaban por el equipo, ¿cierto? Trataban de llegar a todos, pero a veces era difícil atender a todos nuestros niños porque eran muchos. Pero se lograban avances, sí. Y tenemos otro colegio, también municipal, donde era todo lo contrario, donde la exclusión se veía por todos lados. Era una situación de precariedad increíble. Estando en la misma ciudad, estando a unas pocas cuadras, ¿cierto? Pensando en movilizarnos en vehículo, 10, 15 minutos del otro colegio que tenía de todo, ya, pero un colegio que la infraestructura no era adecuada para nuestros niños, que en la lluvia, ¿cierto? Se goteaba, no había calefacción suficiente para todas las aulas, ya había necesidades educativas, niños con muchos diagnósticos que no debiesen estar en un aula regular porque no eran capaces, ¿cierto?, de atender a todas las necesidades que tenían, casos muy específicos. Ya, situaciones muy extremas de vulnerabilidad, de pobreza de la población que llegaba hasta ese establecimiento, profesionales muy comprometidos, profesionales que lo daban todo, que ponían recursos de su bolsillo para poder, ¿cierto?, crear materiales, y los materiales los creaban los mismos profesionales, ya trayendo cosas impresas de la casa, eso es muy extremo, ya, el colegio tenía muy poquitos recursos y los pocos recursos que tenían, ¿cierto?, eran inyectados en, ¿cierto?, mejoramiento del espacio común, ya, para tapar las goteras, para ese tipo de cosas, ya, el equipo pide colapsadísimo y aún así atendiendo a estudiantes que tampoco estaban porque no había más cupos. Ya, eso no fue hace tanto tiempo, ya, para que lo tengan igual en consideración, pero uno dice, hay mucha diferencia entre establecimientos municipales, entre uno y otro. Ya, no fue esto hace no fue hace tan poquito, no fue el año pasado, igual fue hace como 6, 7 años atrás. Ya, pero en ese momento, ¿cierto? Si pensamos hacia atrás, 6, 7 años atrás, no es tanto tiempo. Ya, si vemos a nuestros niños que lo estaban pasando tan mal en un establecimiento municipal y en otro que tenían de todo, ya que se gestionaron mucho mejor las cosas, ya estábamos hablando de que los mismos equipos, ¿cierto? Las mismas personas que formaban parte de esos establecimientos se preocupaban realmente y favorecían también el proceso de inclusión de sus estudiantes. Ya, porque un establecimiento que siga recibiendo niños, recibiendo subvenciones, hay algo que no está funcionando bien ahí, ¿cierto? ¿Quién lo fiscaliza? Ya, los papás lo siguen enviando porque tampoco había cupo en otro establecimiento en ese momento. Entonces ahí dejamos eso como para pensarlo, ¿cierto? A raíz de la consulta que nos hacía Danila, de si los colegios municipales están capacitados para la inclusión. Muchos sí lo están, y hay muchos que todavía les queda mucho por hacer, ¿ya? Los niños con síndrome de Down, no, ¿en qué grado? No me queda tan clara tu pregunta, Danila.
Ya, dependiendo, ya hay de los estudiantes con 12. síndrome de Down, eh, no sé quién me está consultando. Danila, Yo, ¿sí Andrea. era? Andrea, Andrea, sí. Andrea, ya. Eh, Recién hablaba usted, sí, pareció a lo que decía de la, de a veces de por ejemplo, las falencias que tienen a veces colegios municipalizados con respecto Ujú, a la estructura, ¿no es cierto? Pero ujú, años atrás, bueno, yo trabajo en un colegio municipal ya, y, y tengo una compañera de trabajo que, bueno, ella tiene su edad, ella trabajó toda su vida en esa escuela, ujú, pero ella ya ahora jubiló, pero ella ahora está por una empresa externa y ujú, volvió al colegio. Y hoy día ya, justamente, como a nivel quinta región, se suspendieron las clases y todo, ¿no es cierto? claro, Em, Tuvimos, bueno, yo igual tuve que ir al colegio con ella, pero porque yo soy DAE, ya, entonces tenemos que ir. Y ella, ¿cuánto se llama? Contaba que muchos años atrás, o bastantes años atrás, creo que había una directora que les compraba chicle a los niños, muchos ajá. chicles, y después que ellos se los comían, ¿no es cierto? Le sacaban toda el azúcar, venía y lo usaban como tapa gotera. Tenía a todos los niñitos poniéndole Oh, los chicles arriba del techo. Y yo hoy día, yo dije, ¿en serio? Porque habían goteras hoy día en ya, el colegio, pues todos los colegios aquí se estaban lloviendo, todos, claro, casi todos. por el nivel de O sea, lluvia. todos los colegios municipales se estaban lloviendo. Y yo, no sé qué era una directora, pero esto ocurrió hace Ya, mucho tiempo. Y ujú, yo le dije, pero no, dijo, si compraba unas cajas de chicle y tenía a todos los niñitos comiendo chicle mientras le sacaban la azúcar y vamos poniéndole tapa gotera. Y yo le dije, no, ocurrió eso muchos años atrás. Pero ahora igual, pues o sea, ahora no sí, pasa, pero hay goteras, o sea, la infraestructura está súper mala, claro, malísima. Hoy, el colegio se inunda, o sea, hay tres salas con gotera, donde está el califón de los profes, también se llueve, las canalas, o sea, mal, 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 mal. Pero eso de claro. los chicles me- fue como, wow. Qué Y buena antes, anécdota, bueno, antes, pero bueno, en los ujú, tiempos míos igual no se faltaba a la escuela, porque ya no suspendían clases, eran ujú, clases tarde y mañana, ¿se acuerda? O sea, usted claro, es muy jovencita, pero em, yo me acuerdo que no faltábamos a la escuela, pues no nos hacían faltar, íbamos claro. igual, aunque fueran pocos niños, igual iban, pero lo que pasa es que acá ahora llueve y chuta, pueden ir, no sé, pues 5 niñitos de una sala, Mm, tres de otra, y así al final. Pero en los años de nosotros no se faltaba a la escuela, no suspendían las clases como las suspenden ahora. Y eso es lo que claro, se pasa ahora que de la inclusión. Por ejemplo, yo tengo una hija que va en tercero medio, ujú, el colegio también es municipal. Y ayer hubieron brazos caídos acá porque por la falencia del establecimiento y por lo agresivos que están los alumnos. Los sí, niños están muy agresivos. Violencia en las aulas. claro. Se agarran a pelear fuera del establecimiento con armas, con pistolas, la droga corre como si nada en la escuela. O sea, y lo otro, están optando los niños en el colegio como están con la famosa, ¿cómo le llaman? Cultura canera. Así, Ya. literalmente, canera. Los Mm. pantalones a medio traste, Ah, eh, sí, y está, como le llaman, tía, que niña, por ejemplo, yo no tenía idea y qué me pasó, que presencié una pelea de dos niños, un niño peleando, una niña con un niño. Y en la niña le pegó bien fuerte al chico, pero él también unos combos, o sea, fue más o menos. Y yo le pregunté, porque lo ayudamos a separar, ¿por qué le pegaba? Y la niña me dice, no, el niño me dice, no, pues dijo, porque quiere puro que le pase comprando completo, así, completo. Y yo dije, pero si no queréis comprarle completo, no le compráis, po. Ya pasaron ya, después ya, listo,
bueno, igual quedó como bien con alto problema la situación porque la niña, Claro. sus padres, o sea, donde el círculo de ella están involucrados en la droga, en el tráfico. Al niño tuvieron que mandarlo ir a dejar porque si no le iban a pegar, porque la niña llamó a sus No, familiares para que al niño le vinieran a pegar afuera del colegio. Y después supe, hablando con otras tías, qué es lo que era completo, yo le cuento. Entonces yo, inocentemente, yo no sabía a qué se ya, refería. Entonces el completo mm, es pasta base y la claro, empanada es marihuana. Y yo no sabía, yo quedé flop. O claro, sea, uno está lo súper asocia con la cambiado. comida. Mm. Claro, pero yo no sabía esos términos que usan ahora, así están los niños. Pero bueno, Sí, volviendo al otro punto de lo que dice usted, sí, pues hay colegios que tienen toda la ayuda, ¿no es cierto? Tienen todos los recursos y otros no les llega. Hay muchos niños. La claro. gente busca, bueno, los papás se buscan a veces una enseñanza como más personalizada, por decir, con menos niñitos, Ujú, pero no, pero eso más que nada. Eh, claro. ya tía. Gracias, Eh, Andrea, por compartir. gracias. Estaba interesante la Sí, anécdota, igual que comentaba ¿no? la colega, ¿cierto? De, Mm, de lo que ocurría antes con los chicles. Por un lado, ¿cierto? Para los niños súper entretenido, ¿cierto? El que tengan chicles. Pero por otro lado, veíamos la necesidad, sí, ¿cierto? De poder claro. refugiar, Sí, ¿cierto? Esto de tapar la lluvia. Para los niños, ¿cierto? sí. Seguramente en este momento lo van a recordar como una anécdota súper buena y muy No, una y parte lo bonita otro que creo que de su hacían, infancia. claro, lo otro creo que hacía, me contaba eran, por ejemplo, ella me mostraba en tal pasillo aquí, en este pasillo me decía, ella hacía fogata con Wow, fuego. Fogata. wow, Y los niños se tomaban su colación tranquilito. Me dijo, ya tú crees que ellos tomaban un palo y se ponían a jugar, nada, quietitos, pero con fuego, tía. Dice, una tremenda wow, fogata. Ahí, en un pasillo de la escuela, dice. O sea, wow, me contaba, aquí, literalmente aquí, me dijo hoy día. Aquí lleno de fuego, aquí habían braseros, fogata, y los niños se calentaban y se comían su colación tranquilito, su leche, pero nada. Ahora me dice, claro, bueno, no sé, porque ella igual está bien pegadita, ¿eh? Ella está bien pegadita en cuanto a los tiempos. claro. Ella está muy, dice, antes. Entonces, yo siempre le digo a ella, es que ya no son los mismos tiempos, pues, los tiempos cambiaron, Claro, está todo diferente, le digo yo. Pero ella, sí, ella dice, antes. Y le digo, está como, ¿cuánto se llama? Pegada. claro, Pero claro, es sí, que fue dio muchas una cosas época a muy ella, dio significativa muchas para cosas. ella. Sí, sí, y sacrificada también, pues. Claro, Sí, también en la docencia, claro, bueno, la docencia siempre sí, es todo lo que es, ¿cierto? El involucrarse en un establecimiento educacional, independiente de la labor que realicemos, ¿cierto? Siempre va a ser sacrificada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto? Por una sí, parte lo que es el trabajo en sí, ¿cierto? Lo que vamos a hacer en aula o en el patio. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos una contención, ¿cierto? Una contención emocional también. Nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte, independiente si solo estamos ahí de paso, ya si vamos pasando solamente, nuestros niños se van a involucrar también con nosotros, nuestros niños, nuestros jóvenes. Ya tenemos que saber también atender sus necesidades, nos vamos a ir dando cuenta de situaciones que ocurren. Y como nos dice Andrea, ¿cierto? Actualmente nuestros niños están, bueno, la sociedad misma está muy cambiada, está todo muy agresivo. A eso también se busca apuntar desde, bueno, desde la última cuenta pública que se realizó, también se busca apuntar a eso, a crear algún tipo de programa, ¿cierto?, para poder trabajar y apoyar, ¿cierto?, lo que es la violencia hacia los profesionales de los establecimientos y de entre los mismos estudiantes. Ya no es posible que en este momento, ¿cierto?, se vean jóvenes golpeándose o apuñalándose en los establecimientos educacionales con amenazas que son sumamente serias, tráfico en las aulas. Es sumamente complejo el momento que está viviendo la educación hoy en día.
Ya, si pensamos en el tiempo pasado, ¿cierto? Las necesidades, ¿cierto? De infraestructura siempre han habido y lamentablemente siguen existiendo. Habían formas de afrontarlo, pero ahora también está esta temática, ¿cierto? De que de la sociedad misma, ¿cierto? Nuestros niños y nuestros jóvenes están tomando, las cosas de manera muy violenta. Valeria, Hola, profe, buenas tardes. hola Valeria. ¿Sabe qué? Yo con respecto a ese tema, yo creo que va en un cuento de que nosotros como mamá o como familia en general, mamá, papá, pasamos muy poco tiempo ya con nuestros hijos por el tema También, de que hay que trabajar, no hay claro, como muchas opciones. Cambio, años atrás la mamá sí podía quedarse en casa, claro. preocuparse de los hijos, entonces al final, ¿qué pasa ahora, profe? Que nosotros como profesores o en el caso mío como tía, Ujú, cumplimos ese rol claro, es y sumamente al final importante ahora el rol. a veces los niños nos ven a nosotros con esa autoridad de que uno es, por ejemplo, la tía y a la tía se obedece, pero hay otros niños que no pasa eso y lo mismo en los colegios, porque uno también como papá no refuerza eso, de que hay un respeto hacia la profesora o hacia la tía, de que si un adulto le habla, él tiene que obedecer. Entonces yo creo que es una mezcla de esas situaciones, profe, más que de que, Sí, porque decimos, no, es que los chicos están violentos. No, los chicos no es que estén violentos, es que el mundo en sí, hasta uno como adulto, no sé, pasa cualquier situación y uno como que se exalta, no logra llegar así como a la tranquilidad de decir, oye, a ver, mira, conversemos este tema, sino que caemos en la misma situación de que un grito lleva al otro, el otro al otro, y aquí es como mm, que gana el que grita más fuerte. Entonces yo creo que es un tema más que nada, profe, de la sociedad, del mundo que está así. claro. Y el otro día nosotros en el jardín, como jardín pedimos que fueran a hacernos unas charlas con psicólogos, una Mm, psicóloga, para los apoderados y para nosotros como personal y sabe que resulta muy bien, pero yo creo que eso también va en cómo los colegios puedan, porque por ejemplo en el colegio donde va mi pequeño, también nos hacen charlas con psicólogos o la psicopedagoga o cualquier cosa, por ejemplo, nos están haciendo talleres de zumba, como para botar el estrés para los apoderados claro, que puedan ir y todo eso. Entonces, también es un trabajo del colegio como involucrar de cierta forma a los apoderados, no solamente como para llamarlo, ay, es que su hijo se portó mal, ay, es que claro, su hijo se sacaba la nota. También hay que como reforzar otras cosas, cosas que uno como papá o mamá se vaya involucrando también con lo que viven a diario nuestros hijos, porque si usted se pone a pensar, por ejemplo, en el caso mío como mamá, mi hijo pasa casi todo el día con la profesora más que conmigo sí, eso, porque tiene una jornada hasta un cuarto. Y en el caso mío como profesional, yo tengo chiquititos de 2 a 3 años que llegan a las 8 de la mañana y se van a las 7 de la tarde. Entonces, como que claro, su figura materna es uno. Entonces, yo creo que claro, eso, profe, va en un tema sí, de que ya como papás tenemos poco tiempo para sentarnos a conversar con ellos, porque uno llega cansado, los niños también ya no están como con ganas de hablar del colegio y cosas así, y no se hace como una vida de familia como se hacía antes. claro. Eso ha cambiado mucho a todos nuestros jóvenes, nuestros niños, nosotros mismos hemos cambiado, el método de crianza también cambió, todo está mucho más automatizado. Ya, si bien dejamos a nuestros niños porque tenemos, ¿cierto?, la obligación que trabajar ahora por el sistema económico que tenemos, ¿cierto? La mayoría, si es que están presentes ambos padres, pues lo más probable es que ambos trabajen, ¿cierto? O tengan otras labores, estamos mucho más estresados, tenemos poco tiempo los fines de semana, ya, también hay personas que trabajan los días sábados. Ya, si tenemos suerte y trabajamos de lunes a viernes, ¿cierto? Ese fin de semana no, rara vez lo utilizamos para descansar al 100% porque también están las labores del hogar, ¿cierto? Hay compromisos también. Y claro, nuestros jóvenes están prácticamente más tiempo en los establecimientos educacionales y de ahí la labor que se complejiza mucho más, ¿cierto? Porque tenemos que tener ese rol de también poder
poder, ¿cierto?, acoger a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Ya tenemos doble labor, ¿cierto? Cumplir nuestras funciones y además poder apoyarlos de algún modo, ya poder escucharlos, poder atender, ¿cierto? Alguna consulta que ellos tengan, que quizás los padres no se las pueden resolver porque están muy ocupados o porque no tienen la confianza suficiente, ¿cierto? Para poder decírselas a ellos. Ya, y también, ¿cierto? Bueno, redes sociales, internet, ¿cierto? Se ha tomado gran parte de ese tiempo que podíamos pasar, ¿cierto? En familia. Hay mucho que hacer y bueno, lo que se busca también con esta escuela inclusiva es que las familias también sean mucho más parte. Ya como decía Valeria, también se trabaja que los padres, ¿cierto? Participen del establecimiento educacional, que se involucren mucho más que solamente ir al colegio cuando tengamos una reunión obligatoria o nuestro niño tenga algún problema. Está súper interesante el tema, pero nos vamos a tomar un break, ratito, 10 minutitos, ¿ya? Y vamos sí, Danila, yo trabajé siempre, tengo 64 años y mis hijas las crié educadas y buenas personas, siempre tuve tiempo. Claro, hay que hacerse, aunque uno trabaje, ¿cierto? Es importante hacerse ese tiempo también, pero a veces estamos tan absorbidos también por las responsabilidades, ¿cierto? El poder cumplir con el trabajo. Muchas veces nos va agotando física y mentalmente. Ya, si nosotros podemos, ¿cierto?, cumplir con esta labor, tenemos también el apoyo de nuestra red familiar o amigos también que nos puedan, ¿cierto?, sacar un poquito de ese foco de ser solamente productivos. Ya, si tenemos un equilibrio, ¿cierto?, en todas las cosas que podemos hacer, ya vamos a funcionar mucho mejor, vamos a ser mejor, ¿cierto? Vamos a poder brindar un poco más de atención a las necesidades de nuestros cercanos. Ya, pero claro, la sociedad misma nos obliga muchas veces a tomar, ¿cierto? Todas estas horas laborales, a cumplir con los pagos, a tener que esforzarnos un poco más porque las cosas han subido mucho de precio. Ya, entonces igual el tema es súper amplio, pero nos vamos a tomar un pequeño break. Ya, así que si no, nos vamos a alcanzar. Pero es un break cortito, así que son solo 10 minutos. Son a las 8:22. Estamos, 21, estamos de vuelta. Ya sigamos a... Estamos de vuelta, muy cortito el break. Ya aprovecho. Ya, Yarixa, comprendo. Oh, qué mal. Se está quedando sin... Bueno, hay muchos. Delante les comentaba, y siempre es bueno consultar cuántas personas tienen dificultades para poder conectarse, porque la idea es que no se quite la oportunidad, ¿cierto?, de participar en las clases, ya por alguna situación específica, por ejemplo, porque en el lugar donde está no tenga luz, ¿cierto?, que queda ausente por ese tipo de causas. Por eso siempre se les va preguntando. Ya en caso de que la situación, ¿cierto?, se repita con muchas personas, se pudiese suspender las clases, pero siempre se hace la consulta por parte de la dirección. Ya, y si en algún momento es pertinente, se puede cancelar por ese tipo de situaciones. Ya, eso era algo que no les había comentado. Se me había ido, perdón. Ya, respecto a las preguntas que me habían hecho en el chat, les respondo rapidísimo. Ya aclaré un punto que me faltaba sobre las aulas hospitalarias. Ya los niños, ¿cierto? Si están matriculados, ahora lo confirmo, ya lo confirmé, rapidísimo. Ya, los niños que están matriculados en un establecimiento educacional, ya el establecimiento y están, ¿cierto? Hospitalizados, por ejemplo, el establecimiento educacional mismo recibe la subvención por ese niño, ya, pero el establecimiento es quien se hace cargo de enviar algún docente del mismo colegio que realice aula hospitalaria o contratar a una persona externa para que realice clases para ese niño, pero el colegio sigue percibiendo ese dinero, ¿ya? Y, por ejemplo, en el caso de que el niño no tenga ninguna matrícula con ningún colegio, se le puede asignar de manera temporal una matrícula a un establecimiento.
y el establecimiento se hace cargo también de enviar a una persona. Y en el caso de que no exista ningún establecimiento asociado, de que no se pueda realizar esto, ya hay programas específicos donde pueden enviar algún tutor, ¿cierto? Que se haga cargo de esta escolarización dentro del hospital. Y ahí respondí esa consulta que estaba dando vueltas delante. Y la otra es sobre estudiantes con síndrome de Down, ya que ingresan a establecimientos educacionales. Ya, hay estudiantes con síndrome de Down que por sus condiciones mismas, ¿cierto? En algunos momentos es pertinente que pertenezcan, que puedan trabajar en una escuela especial. Por ejemplo, si tienen mucha dificultad en cuanto a lo que es alguna afectación más cognitiva, ya quizá la escuela regular es más atingente para ellos, pero hay otros estudiantes que no tienen no tienen grandes dificultades y se integran a un aula regular sin mayores apoyos o con apoyos mínimos. Ya es súper importante que al ingresar a los establecimientos se realice una evaluación, pero eso lo vamos a ver igual cuando veamos las necesidades educativas como más de lleno. Ya esas eran las preguntas, creo que no me queda otra. Si me queda otra, de nada, Cecilia. Ya, si me queda otra por ahí, me avisan. Que a veces se me quedan preguntas en el chat. Ya. Entonces, nos quedamos, ¿cierto?, Sí, en esta ley. profesora, Valeria, profesora, dígame. Jovita, era la mía. ya. Sí, Jovita, ¿cuál me era hice su una pregunta? consulta. Se la voy a hacer así A La ver, pregunta es que, supongamos que en un establecimiento esté matriculada una persona, ¿no es cierto? Un niño, ya. esté matriculado unos niños, Ujú, pero en realidad no existe, ¿me entiendes? Pero sin ya, embargo siguen ellos recibiendo la subvención y siguen recibiendo todo, o sea, alimento, colación, de todas esas cosas, porque todo eso le dan. ya. Y eso, ¿quién lo fiscaliza? ¿Quién fiscaliza eso? La Superintendencia de Educación. Porque Ya ellos son los encargados de ya, ¿y fiscalizar. cómo saben ellos? Ya, esa fiscalización ¿Cómo se saben ellos? realiza. Ya, por ejemplo, si este niño realmente no existe, ya en algún momento del periodo educativo los establecimientos tienen que rendir cuenta de sus estudiantes, del porcentaje de asistencia, ya, y si sospechosamente hay un niño que jamás asistió, Sí, se tiene que fiscalizar efectivamente si este niño está matriculado en otro colegio, ya, y las sanciones para el colegio. Y si este niño no existe, claramente es una falta es gravísima. difícil. Ya, pero sí se Sí, pero fiscalizan todo ¿sabe el por tema qué de le las digo yo? matrículas y las subvenciones. ¿Sí, Jovita? Ya. ¿Sabe por qué, por qué se lo digo? Porque yo llegué a trabajar en esos tiempos que viví en Viña del Mar. Ya, Viví 7 años allá. ujú, Y resulta que entré a trabajar a un colegio ya, en Viña del Mar, o sea, no, en Valparaíso, pero no voy ujú, a decir dónde es, para que no ya. se... Sí, no, no Ya. es necesario. Y resulta que, sí, entonces ahí yo entré a trabajar, hice el curso de manipuladora de alimentos, porque también Ujú, tengo ese curso completo. ya, Entré a trabajar y resulta que no me coincidía a mí la lista de mm, matrícula que tenía la directora con ujú, la, con la planilla de inscripción que yo tenía de ah, alumnos que a mí me entregaron. ya, ¿Me entiendes? ya, Ya. Entonces, cuando fueron a entregarme la subvención de alimentos, ujú, vimos que no estaba, que no coincidían la, el número de alumnos y pedimos mm, el libro de dirección ya, y ahí se pilló. Lamentablemente estaban coludidos todos, pero yo era nueva y ya a mm, mí me gusta hacer inventario cuando yo llego a una cosa y yo hice claro. inventario. Entonces, No, ahí quedó la embarrada. Por terrible. eso le hice esa pregunta yo. Porque Sí, no, ¿cuántos años tuvieron? Muchos años, así. pasaba mucho. Desde si Y pensamos fue el año, que, ay, disculpa, ¿de qué año, Jovita? Aproximadamente. eso, de antes del 2000, como el 2000,
sería como el 2002, 2004, por ahí. Ah, ya. Para allá iba, porque como le había mencionado, recién, ¿cierto? Se crea esta fiscalización más exhaustiva. Ya la Superintendencia de Educación, ¿cierto? Se crea justamente para evitar ese tipo de situaciones y que los fondos de los establecimientos se utilizaran en otras cosas o que se inventaran, ¿cierto? Estos alumnos. Ya la mayor fiscalización comienza desde que se comienza a Todavía, gestar, ¿cierto? Esta Ley General de Educación, ya que fue se terminó de implementar el 2009 recién. Ya, entonces, si vemos en esos años, sí, entre el 2004 sí. y el 2009, ¿cierto? En esos años recién comenzó a trabajarse ese programa, y claro, pues, ese ministerio, esa parte del ministerio, ya claramente es sumamente necesario, se Sí, vio esa pero necesidad, todavía, puede pasar todavía. y todavía existe, todavía, y aquí, por ejemplo, eso que dijo usted, que habían demasiados libros y demasiadas cosas, demasiadas, Sí, eh, se votó un montón de material, pero empaquetado, para que no mm, lo vea Contraloría cuando vino. Imagínese. Entonces, claro, por no, eso sí, le digo yo, uno ha es pasado por esas terrible cosas, el es de tema de ahora, las. ¿no? Claro, Mm. todavía ocurre que hay algunas situaciones que se escapan un poco de la ley, pero se pueden denunciar a la superintendencia, ¿ya? El tema es que si el establecimiento educacional está preparado para estas fiscalizaciones, puede, ¿cierto?, crear o falsear un poco la información en ese momento. Ya hay algunas cosas que se escapan un poco de la fiscalización, se intenta que no ocurra, ¿cierto? Y ahora sobre todo porque el tema de las matrículas, ¿cierto? Claro, y la Pasa por una mayoría, plataforma. Ya, y pero, y la mayoría no ajá, se quiere meter tampoco, porque resulta claro, que la persona, como yo, por ejemplo, que no es jefe, están coludidos los jefes los más de arriba, pero si una persona más de abajo se mete en estas cosas y las sabe, pero no puede decirlas porque pasa que claro, es como el abuso escolar, po, ¿no es claro, cierto? El abuso de poder, todas esas cosas, pasa que no, a veces no se dicen nomás para que no perder el trabajo, porque de claro, alguna y otra manera lamentablemente. le van a echar la culpa. Ya. Claro, la persona que habló, Eso, pues, aunque sea anónima la denuncia, en algún momento se pudiese saber, ¿cierto? Y todavía siguen ocurriendo este tipo de claro, situaciones, aunque todo ahora ya es mucho más automatizado, sí, ¿cierto? Se escapan algunas situaciones particulares, sobre todo si estamos hablando de recursos económicos, se pueden escapar por ahí. así Gracias, es. Jovita. Ah, era la Sí, consulta de de nada. Valeria. A ver, Valeria, Profe, algo así como bien rapidito. ¿Qué pasa si ¿sí? no llega la conexión bien para hacer la prueba? ¿Sale por interno o algo? Porque aquí está corriendo un viento horrible. Yo creo que en cualquier momento va a quedar la esponja. Sobre el tema de la conexión con las pruebas, ya, la prueba va a quedar activa hoy, pero lo voy a consultar de todas formas con la administración. Ya lo voy a dejar planteado porque hasta ahora no me habían realizado esa consulta. Ya se comprende y bueno, de todas formas está el plazo extraordinario para rendir evaluaciones, pero voy a consultarlo de todos modos. Ya, pero la recomendación es que si no tienen una conexión estable, ya no que puede cerrarse la plataforma y pueden quedar la respuesta inconclusa. Ya voy a consultarlo. Ya voy a tenerlo presente, lo voy a consultar y cuando me den una respuesta lo voy a confirmar por el grupo. Ya, pero la evaluación de todas formas va a quedar abierta el día de hoy. Ya, si usted tiene una conexión estable, puede realizarla. Ya, de todas formas, el plazo extraordinario siempre va a existir. Ya, siempre va a existir ese plazo final al finalizar el módulo, pero de todas formas lo voy a dejar planteado con la dirección. Gracias, Valeria. Buena acotación. Ya. Continuamos. Esto es súper puntual, ¿ya? Son cambios súper importantes que se realizaron a raíz, ¿cierto?, de la implementación de la ley 20.845, volviendo un poquito atrás. Em, ya, acá dice 2014, pero recién se implementó el 2015 en adelante.
Ya se aprueba recién en el 2014, ¿cierto? Y se pone a marcha blanca, ¿cierto? Y ya el 2015 con todo se instaura esta ley, ¿cierto? 20.845, que aún está vigente en nuestro país, ya que pone ciertos puntos que estaban quedando, ¿cierto?, al debe con las leyes anteriores. Ya, uno de estos puntos es el fin al lucro en la educación. Se prohíbe, ¿cierto?, que los establecimientos se pongan a cobrar, ¿no es cierto?, a los apoderados, lo que se les ocurra en algunos casos, ya por permanecer en el establecimiento educacional. Admisión justa y transparente. Se establece un sistema de admisión escolar, ya que lo vamos a ver, es una plataforma, ¿cierto?, que es la que se utiliza hoy en día. El apoyo a la diversidad también es otro punto sumamente relevante que se comenzó a trabajar desde la creación, ¿cierto?, del 2015 de esta ley. 2014 se comienza, ya dejemos 2014 como fecha definitiva, así fue el momento en que se apareció esta ley. Ya, se reconoce esta diversidad como un elemento enriquecedor del proceso educativo y se establece la obligación a los establecimientos educacionales de atender las necesidades educativas individuales de todos los estudiantes. Anterior a esto, ¿cierto? Si bien existía este sistema educativo, ¿cierto? Estaba de la división de la escuela especial con la escuela regular. Ya no estaban tan definidos los criterios de, por ejemplo, estudiantes con necesidades educativas especiales dentro de un aula regular. Ya, luego de la creación de esta ley, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, que hay nuevas políticas que van apuntadas a que nuestros estudiantes también se integren a un aula y la compartan con otros estudiantes que no tienen algún tipo de diagnóstico específico. Se busca garantizar a través de las mismas políticas que se implantan en la ley, una educación de calidad para todos. Garantizar que todos los estudiantes tienen acceso a una educación de calidad independiente de sus características o necesidades individuales. Va de la mano con la implementación de esta nueva plataforma, ¿cierto? Que es el sistema de admisión escolar, se llama SAE, ¿ya? Que es la plataforma por la cual ahora postulamos, ¿cierto?, a los establecimientos educacionales, postulamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿cierto?, para poder ingresar a los establecimientos educacionales. Ya no es necesario contar con unas notas sumamente altas, contar bueno, ya no se consideran tampoco aspectos sociales, ¿cierto? Contar con que la familia tenga un ingreso, un trabajo estable. Ya no se ven esas cosas a través de la creación de este sistema, ¿cierto?, de postulación única para todos nuestros estudiantes en el territorio nacional. Ya sumamente importante, porque antes lo que hacíamos era ir fuera del establecimiento, hacer una fila, llevar un montón de papeles, ¿cierto? Y si calzábamos con las características del establecimiento, podíamos entrar, ¿cierto? Nuestros niños entraban. Anteriormente también se realizaban pruebas de admisión para los estudiantes y claramente muchas personas quedaban fuera porque puede ser que por el mismo nerviosismo del momento a nuestros niños les iba sumamente mal en esa prueba de admisión. Ya, considerando que también son niños y jóvenes. Eh, ya, Jovita, vamos a consultarlo. Ya, entonces, ¿cierto? Se busca un sistema que garantice el acceso a la educación. A que no sea los establecimientos quien tenga la última palabra y nos saquen, ¿cierto?, del sistema porque nuestra familia no tiene suficiente recurso económico, por ejemplo. Ya sobre lo de las evaluaciones lo voy a consultar. Ya voy a revisar qué sucede por este tema de conexión. Ya, y igual dependiendo de la cantidad de personas que puedan rendirla, de todas las personas que queden pendientes, también se puede revisar eso, lo voy a comentar con la dirección. Eso fue un paréntesis. Ya, también se busca fortalecer la educación pública, ya, porque es la base, ¿cierto?, de este sistema educativo de educación chilena. Sistema público, ¿cierto?, al que todos podemos apuntar, al que todos debiésemos tener acceso, ya, que no se nos limite.
En cuanto a estos dos decretos, son sumamente importantes y van, ¿cierto? Tienen distintos años de creación. En el documento les van a aparecer otros años, pero no ignoren eso, ya con una confusión de tipeo. Ya, pero lo importante es que en este momento existen y están vigentes estos dos decretos, ya que vienen apuntados también a la ley de inclusión. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Se promulga este decreto 170 y también el decreto 83. Son sumamente importantes. Si ustedes se desempeñan en educación, lo han oído o lo van a oír en algún momento o lo han escuchado por nuestros mismos estudiantes, ¿cierto? Nuestros niños. Ya los establecimientos, porque estos son sumamente importantes, son bases, ¿cierto?, para la educación inclusiva. Se crean estos dos decretos y se suman a las leyes de educación actuales. Bueno, de ese tiempo, ¿ya? El decreto 170 establece normas para la accesibilidad universal de los establecimientos educacionales. Ya, independiente de las características que tengan nuestros estudiantes, si son físicas, sensoriales, cognitivas, ya que el espacio, ¿cierto?, le permita participar. Por ejemplo, si existen barreras físicas en el establecimiento, si nuestro estudiante en silla de ruedas, ¿cierto?, no puede matricularse en ese establecimiento porque la entrada del colegio es muy angosta. Ya es una barrera física totalmente. Entonces, este decreto 170 viene a regular también ese tipo de situaciones. Ya se establecen normas de accesibilidad que son universales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nuestros niños están siendo limitados por este tipo de barreras, ¿cierto? Son completamente solucionables en ese momento por parte del establecimiento. Y pensando también en que es nuestro establecimiento quien tiene que adaptarse para recibir a nuestros estudiantes, no nuestros estudiantes, ya el establecer normas de accesibilidad es una base súper fundamental, ¿cierto?, para que nuestros estudiantes se logren integrar a un establecimiento. Por otro lado, tenemos el decreto 83, que regula la educación diferencial en el sistema escolar. Establece requisitos y procedimientos para la evaluación, diagnóstico y atención de las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes. ¿Ya? Y se definen, ¿cierto?, los procesos que deben llevarse a cabo por los establecimientos educacionales. Acá lo vemos mucho más a fondo. Ambos decretos se trabajan en los establecimientos regulares o aulas regulares, ¿ya? Y también en escuelas especiales. En el decreto 170, en educación regular, regula que todos los establecimientos educacionales que reciban subvención del Estado, independientes si son establecimientos regulares o si son escuelas especiales, ya su objetivo es garantizar que todos los estudiantes, independientes de sus características, ya puedan, ¿cierto?, participar del proceso educativo, estableciendo medidas de accesibilidad física, como rampa, baños, ¿cierto?, con ciertas medidas que son estándar, ¿cierto?, para que entre una persona con movilidad reducida, por ejemplo, ascensores, ya accesibilidad sensorial, que exista señalética braille, ya que existan también algún tipo de ayuda auditiva si nuestro estudiante tiene dificultades en la parte visual. Ya también si existen algún tipo de discapacidad sensorial, que nuestros espacios, ¿cierto?, no sean demasiado cargados de estímulos, ¿cierto? Se establece por norma general ya un control que debe mantener el establecimiento. Por lo tanto, no utilizar ciertos colores, no utilizar cierto brillo en nuestras paredes, por ejemplo. Ya también en cuanto a personas que tengan algún tipo de discapacidad visual, ¿cierto? Incorporar esta señal, ¿cierto?, en braille si es necesario, o algún tipo de ayuda, ¿cierto?, en cuanto a lengua de señas, que se puede incorporar también al establecimiento a través de este decreto. En cuanto a accesibilidad cognitiva, la existencia de materiales, ¿cierto?, en formatos específicos para favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes, ya que no se van a entregar solamente los contenidos de manera oral, ¿cierto?, ni solamente visual.
ya que hayan otro tipo de apoyo, ¿cierto? Por ejemplo, actividades mucho más didácticas, materiales recreativos, algún tipo de pintura, que se puedan utilizar también, haya más recursos, que sean más amplios los recursos que podamos usar en el aula. Ya, y estrategias para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales también son establecidas por este decreto. En cuanto a la educación especial, ya contempla normas de accesibilidad específicas, recordando que en los establecimientos de educación especial ya existen adaptaciones específicas para sus estudiantes con necesidades educativas especiales, pero solamente viene a agregar algunas, ¿cierto? Que quizás no estaban tan acorde a los tiempos, ¿cierto? Vienen a regular un poco y quizás a sumar alguna que no esté tan presente, ya que sea necesaria, que nuestro estudiante en este momento, ¿cierto? De la vida lo necesite porque ya con el tiempo, ¿cierto? Todas las necesidades también van cambiando. En cuanto al decreto 83, y este va a la educación diferencial o educación especial, en aula regular aplica, ¿cierto?, en establecimientos, perdón, sí, en educación regular aplica en establecimientos educacional de educación regular que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales, ya que tengan algún programa PIDE, por ejemplo. Su objetivo es regular esta educación diferencial en el sistema escolar, ya agregando también formas de evaluación del diagnóstico, ya implementando un sistema para poder evaluar a nuestros estudiantes con algún diagnóstico, con alguna necesidad educativa especial o específica, ¿cierto? Ya hay estándares de evaluación que se deben realizar y por distintos profesionales también cuando nuestros estudiantes ingresan al aula regular. Ya no es que solamente se puedan matricular, tienen que pasar por una evaluación que va a llevar consigo también un plan diferenciado para atender las necesidades que se detecten en nuestro estudiante, para poder apoyar, considerando las dimensiones física, sensorial, cognitiva, emocional. Valeria, Valeria. Profe, en este año fue cuando se empezó a trabajar con los niños de déficit atencional con hiperactividad, una cosa así, porque yo que recuerde en este tiempo todavía no existía el tema del TEA, ni Asperger, ni nada de esas cosas. Sí se trabaja específicamente el TDAH o TDAH, déficit de atención con o sin hiperactividad, también se trabaja como una necesidad educativa. Ya se ampliaron un poquito los conceptos. Lo vamos a ver más de lleno cuando veamos específicamente las necesidades educativas, pero sí se contemplan apoyos, considerando que nuestros estudiantes, ¿cierto?, no permanecen mucho en aula, tenemos dificultades en cuanto a la toma de los aprendizajes, ya requieren adaptaciones también para poder comprender algunos contenidos específicos o también pueden tener asociado algún tema sensorial. Eso se da mucho. En cuanto a lo que es regulación sensorial, ya existe mucha concomidancia con el TDAH ya, y también en el autismo existe mucha concomidancia con el tema sensoriales. Entonces también está incorporado en los apoyos del programa de integración escolar. Está como una necesidad educativa especial o específica. Ese concepto igual lo voy a explicar con mayor atención, porque como les dije, había una nueva nomenclatura que se está utilizando, así que para no confundirnos se lo voy a explicar bien cuando veamos lo que es de lleno, ¿cierto? Estas necesidades. Ya. Se elabora también contemplado por el decreto 83, estos planes de apoyo individual. Ya, donde, como les decía, ¿cierto? Después de la evaluación se crea un programa específico para nuestro estudiante, con estrategias, con objetivos, ¿ya? Y esto se va adecuando también. A medida que va pasando el tiempo, se van realizando estas reuniones que en algunos establecimientos suelen ser semanales, ¿ya? Para poder adaptar, ¿cierto? Los planes que se están haciendo. ¿Se llegó a tal objetivo? Sí. ¿O no estoy llegando a este objetivo? ¿Por qué? Quizás debiésemos modificarlo. ¿Ya cómo lo vamos a hacer? Quizás no requiere solamente atención de educador diferencial o educadores diferencial. Quizás también requiere apoyo de fonoaudiólogo, quizás también requiere más apoyo en aula. Ya, así se van complementando los planes. Y los profesionales también de educación diferencial,
ya se vienen a definir con este decreto los roles y las funciones perdón, de los profesionales de educación diferencial. ¿Ya quién va a realizar esta evaluación? Ya esta evaluación la realiza el psicólogo, la realiza terapeuta ocupacional, esto educador diferencial. Ya así se va normando. No es que cualquier profesional puede evaluar cualquiera de las áreas. Ya son específicas para cada uno de los profesionales y algunos requieren también una capacitación extra para poder evaluar este tipo de necesidades al ingresar y año a año también se van realizando. En educación especial, este decreto 83 establece marcos curriculares y metodología específica para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales graves y complejas. Si pensamos, por ejemplo, en estudiantes que tengan algún diagnóstico y además tengan asociados, ya tengamos un estudiante con varios diagnósticos, ¿cierto? Tenga alguna discapacidad intelectual, por ejemplo, tenga algún otro trastorno de base, como algún grado de discapacidad física también asociado a lo intelectual, o tenga algún diagnóstico como un TEA más discapacidad intelectual, ¿cierto? O que estén esos programas de retos múltiples. Ya se trabaja, si bien la escuela especial tiene un currículum que es aparte, ¿cierto? La metodología se entrega de otra forma, ya, pero específicamente el decreto 83 viene también a normar, ¿cierto? Para los estudiantes que tienen estas necesidades educativas que son mucho más profundas, ¿ya? Que algunas de ellas son, ¿cierto? Que no se trabaje al 100% en lo que es, por ejemplo, matemática, ¿ya? Que sí, ¿cierto? Se trabaje en contenidos básicos de lo que es matemática en sí, pero que sea más llevado que tal vez a la funcionalidad, pensando en que nuestra persona, ¿cierto? En algún momento va a egresar, ¿cierto? Del colegio y también va a tener que tomar decisiones y ejercer su autonomía y su independencia. Entonces, ¿cierto? Se trabaja actividades como el manejo del dinero, ¿cierto? El traslado en la comunidad, para trabajar a una persona que sea mucho más independiente, el poder trabajar habilidades como la productividad, ¿cierto? Y la cocina, ya realizar algunas labores, ¿cierto? Ligadas a oficios, ya pensando en que nuestra persona en algún momento, ¿cierto? Va a requerir, ¿cierto? Desempeñarse de una manera autónoma, lo más autónoma posible. Bueno, y el resumen, ¿cierto? Decreto 170, garantizar accesibilidad universal. Decreto 83, regular el sistema de educación diferencial, ¿cierto? Con énfasis en estudiantes con necesidades educativas especiales en aula regular. Ya recordemos que en aula regular estos estudiantes se estaban integrando, ¿cierto?, a los programas PIE y estaban ingresando en mayor cantidad a los establecimientos educacionales. ¿Qué significa necesidades educativas especiales o necesidades educativas específicas? Ya ambos, ¿cierto? Eh, son dos conceptos. Ya para esta la vamos a ver como necesidades educativas especiales. Ya porque hay dos conceptos que andan dando vuelta, que les había comentado. Pero son estrategias que se aplican para estudiantes que requieren un mayor apoyo, ¿cierto?, dentro del establecimiento educacional por tener alguna condición física, cognitiva o sensorial, ¿cierto?, que dificulte su participación y la toma de los contenidos. Eso es como a grandes rasgos, Valeria. Tomémoslos como necesidades educativas especiales o necesidades educativas específicas de nuestros estudiantes. Desafíos, ¿cierto?, que pueden existir en la implementación de este tipo de programas que establecen estos decretos son las brechas de acceso, ¿cierto? Aún, ¿cierto?, existen estudiantes de sectores vulnerables con estas necesidades educativas especiales que no cuentan con acceso por vivir en lugares muy lejanos o con con recursos económicos muy acotados. Ya a veces es difícil, ¿cierto?, que un establecimiento educacional tenga los recursos suficientes para poder atender todas las necesidades de nuestros estudiantes. Aunque los municipios, ¿cierto?, pongan gran parte de los recursos, aún es difícil, ¿no es cierto?, por el sector en que se encuentran, porque quizás priorizan
el solucionar problemas de infraestructura del establecimiento, hay necesidades mucho más urgentes, que son tener seguro a nuestros niños, que se implementen algunos recursos en la seguridad misma, ya en poner algún tipo de rejas, cámaras, ya para tener a nuestros niños seguros, por ejemplo, estufas, esas cosas igual son primordiales para nuestros niños, ¿ya? Y pueden dejarse de atender algunas otras necesidades como comprar más materiales educativos, complementarios, algo más, capacitar más profesionales o contratar más profesionales. Falta de recursos y formación docente, lo mismo, apuntado, ¿cierto?, hasta estas brechas de acceso y calidad. No existe aún, ¿cierto? Si bien se busca garantizar desde el Estado que todos los profesionales puedan eh, capacitarse debidamente, aún, ¿cierto? Estamos al debe en esa área. Recién en la ley de autismo se contempla que los profesionales sí o sí se capaciten una vez al año, pero antes de eso no había otro tipo de capacitación. Y esa capacitación es específica para autismo, si lo vemos de ese lado. Barreras actitudinales. Existe aún, ¿cierto? Las barreras que pone la misma sociedad. Ya hay discriminación también. Si hablamos, ahora me voy a adelantar un poquitito para alcanzar, ¿cierto? Pasarlo todo. Si hablamos, ¿cierto?, de que en un momento determinado nuestros estudiantes con alguna necesidad educativa especiales, con algún grado de discapacidad, no ingresaban a los establecimientos educacionales regulares. Ya en un momento comenzaron a ingresar, se integraron, ¿cierto?, a las aulas comunes y fueron quizás los mismos padres los que se negaban a que participasen con los otros niños. Ya de ese tipo de brecha estamos hablando. Actualmente, ¿cierto? Chile se encuentra en este proceso de transformación, ¿cierto? Fortaleciendo esta educación inclusiva. Se han logrado avances, sí, efectivamente, a lo largo de los años, pero aún falta mucho por hacer, ¿ya? Para poder potenciar todas estas políticas. Ya, y bueno, esto lo pueden visualizar, ¿cierto? En el mismo documento, no voy a ahondar mucho en esto porque son los avances que realizó cada uno de los presidentes. Ya de acá nos vamos a quedar, ¿cierto?, con lo más importante de cada gobierno, ya desde Ricardo Lagos, ¿cierto?, que creó esta división de educación especial, Bachelet, creó la primera ley grande, ¿cierto?, para regir la educación, que fue esta ley de igualdad de oportunidades, ya Piñera contribuyó a esta ley, y luego desde el tiempo de Bachelet, ¿cierto?, estamos trabajando con esta ley 20.845 que también trajo consigo los decretos 170 y 83 que acabamos de ver. Ya Piñera también realizó sus aportes a estos decretos, ¿cierto? Y lo importante también es que desde el gobierno actual, ¿cierto?, del presidente Boric, se manifestó este compromiso con la educación inclusiva, pero aún, ¿cierto?, estamos a la espera de que ocurran cambios significativos, ¿cierto? Se ha pronunciado en cuanto a lo que es, ¿cierto?, temas de violencia en el aula, y también temas del CAE, pero aún, ¿cierto?, en lo que es educación inclusiva como tal, no hay, ¿cierto?, grandes luces de lo que vaya a pasar. Ya, a pesar de todos estos desafíos, ¿cierto? Las perspectivas que se tienen en avance a educación inclusiva en nuestro país siguen siendo positivas. Ya es importante, ¿cierto?, trabajar en mejorar la formación docente, promover una cultura mucho más inclusiva y fortalecer esta inversión en educación inclusiva por parte del gobierno. Y por último, creo que se nos pasa el tiempo, puede que nos pasemos 5 minutitos, ¿ya? Y por último, ya les había adelantado mucho, ¿cierto?, de esta plataforma SAI, ya que se creó también junto con estas leyes inclusivas, las primeras leyes, este sistema que existe ahora para postular a los establecimientos educacionales que era sumamente necesario. Ya, como le había comentado anteriormente, antes de que existiera este sistema para postular a establecimientos, ya que ahora es por una plataforma, ya había que hacer filas para poder matricularse. Los establecimientos educacionales nos pedían requisitos, ¿cierto? Que fuera que los padres dieran algún tipo de entrevista en el establecimiento, que hubiera una concentración de notas, que fuéramos un día X, hiciéramos una fila fuera del establecimiento, si eran establecimientos con pocos cupos, ¿cierto? Y con alto nivel de matrículas.
que también se evitase el tema de, por ejemplo, matricular a nuestro niño porque ¿cierto? Es familiar de la directora. Antiguamente se podía hacer eso. ¿Ya? Y bueno, desde que comenzó a implementarse el 2007, sufrió grandes cambios también. Ya comenzó a implementarse en algunas ciudades de nuestro país, ahora está en todo Chile. Ya en este momento nuestros estudiantes pueden ser postulados a través de la plataforma, ya no, la plataforma tiene un algoritmo, ya, y con eso asigna los cupos a nuestros estudiantes, no los va a segregar ahora por alguna condición física específica. Ya los programas PIE también tienen cupos limitados, pero si nuestro niño no alcanza, tiene alguna necesidad educativa especial, también puede ser incorporado al establecimiento, ya, y se van a entregar también apoyos, solo que no va a pertenecer específicamente al PIE. Ya eso igual se lo voy a comentar con más detalle. Entonces, lo importante de esto es que anteriormente a esta plataforma SAE, que es este sistema de apoyo escolar, adelante lo había dicho al revés, parece, ya había mucho papeleo, ¿cierto? Había mucha fila, había mucha discriminación, podían discriminarnos porque nuestra familia, ¿cierto? Era de escasos recursos. Veían entrar a nuestros padres vulnerables y se veían más vulnerables, ¿cierto? Y simplemente les cerraban la puerta. Así de mal. Veían a nuestro estudiante llegar con alguna situación de discapacidad y le negaban la matrícula. Sí, rotundamente no. ¿Ya? Y eso ya no se puede hacer hoy en día, gracias a la creación de esta plataforma, que es una buenísima herramienta, si lo pensamos así. Ya, hasta aquí hemos llegado. Ya, hasta acá llegamos. Alcanzamos justito. Voy a pasar la lista enseguida. Ya, para no hacerlos demorar. Ya, como les había comentado, no tengo acceso a la pantalla en este momento, así que por favor, si alguien me habló, me dejó un mensaje, me avisan, por favor. Emerson Aceitón, Presente, señorita. gracias Emerson. Nicole Aravena, Nicole. Karen Barraza, Karen, Presente, gracias Karen. Jovita presente. está presente, Ya, Jovita está presente. Sí, Nat- presente. sí, Jovita. Natalie Berríos, Natalie Berríos. Alejandra Buchalao, Alejandra. Danila también estaba presente. Presente, profesora. Gracias, Danila. Acá estoy. Claudia Ya, gracias a Castillo, usted. Claudia. Marilyn Catalán, Presente, Marilyn. profesora. Gracias, Marilyn. Karina Serpa, Karina. Tamara Epul, Natalie Escalante, Natalie. Nicole Flores, Nicole Flores. Presente, profesora. Ah, Nicole, gracias. Luz Flores Romero, Luz Flores. Yarixa Galleguillos, Yarixa creo que tenía problemas de conexión, no estoy segura. Presente, profesora Luz Carmen Flor. Luz, ya Luz, gracias. Yarixa Galleguillos, Cecilia Godoy, Profesora, ¿qué pasó? De conexión, presente, disculpe. profesora. Cecilia me dijo presente y había una persona más que me habló que ¿me podría Sí, presente. repetir? ¿Quién Sí, más? le estaba recordando que Yaritza tenía problema de conexión. Ah, Por ya era eso no dijo Yarixa. Sí, problema presente. Ya, súper, Sí, gracias. Sí, Yaritza. había no visto. tenía luz. Ah, chuta, complicado. Hay Gracias por otra más, recordarme. hay varias más.
¿Quién más? Ya. En el Eugenia. WhatsApp sale. Ah, ya, lo voy a revisar. Eugenia Gómez. Eugenia. Presente, profe. Gracias, Eugenia. Presente. Ingrid Gutiérrez. Ya, gracias, profe. De nada. Ingrid Gutiérrez. Victoria Enríquez. Presente, profe. Gracias, Victoria. Valeria Jara. Valeria sí estaba Presente, presente. profe. Gracias, Valeria. Luz Karime. Luz se había nombrado anteriormente. Creo que Luz está 2 veces en el listado. Profe, lo que pasa es que estoy como repetida. Soy Sí, eso, soy no se repetida. preocupe, la dejé presente las 2 veces. Sí. Voy a consultar qué ocurre con eso. Ya. Ujú. Ya, Nicole Martínez. Presente, profesora. Gracias, Nicole. Ariana Mendoza. Ariana. Andrea Moreno. Presente, señorita. Gracias, Andrea. Sara Presente. Muñoz. Ya. Sara Muñoz. Un momentito. Roxana Núñez. Roxana, sí la vi. Estaba conectada, Roxana. Presente, profe. Ah, sí, Roxana, ya estaba presente. Valesca Olivero. Ya, profe. Valesca Olivero. Pamela Órdenes. Cristina Oyarzún. Presente, profesora. Buenas noches, gracias. Gracias, Cristina. Geraldine Paredes. Presente. Gracias, Geraldine. Valeria Pizarro. Valeria Pizarro. Cecilia Ponce. Presente, profe. Gracias, Cecilia. Cecilia Ramírez. Cecilia Ramírez. Francisca Retamar. Francisca. Luis Torres. Danisa Videla. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias, Danisa. Y Carolina Vildoso. Carolina. Presente, profe. Gracias, Carolina. Presente, profe. Ya. Carolina está presente. Ya. Profesora ¿Sí? Cecilia Ramírez, que tenía un problema Ce- con el micrófono. Cecilia Ramírez parece que la dejé presente. Les voy a verificar. Ya. Gracias por avisarme. Ya, ahora sí. Estamos, ya si no nombré a alguien, la recomendación es verificar su asistencia. En cuanto a lo de la rendición de la evaluación, voy a consultarlo, ya, pero si no me da ninguna respuesta, ¿cierto? Continúa, la evaluación va a estar abierta y después está el plazo, ¿cierto? Este plazo extraordinario. De todas formas lo voy a plantear, pero no le aseguro una respuesta en este momento, ¿cierto? Por el horario ya. Y y lo otro, a medida, ¿cierto?, que vayan avanzando los días hasta el próximo martes, ¿cierto?, va a seguir en evaluación. Si continúa este frente de mal clima, ¿cierto?, puede ser que no se pueda realizar la clase, ya, pero solamente porque hay muchas personas que no se pueden conectar, ya, pero está todo en evaluación. Dependemos de cómo se porte el clima con nosotros, no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Esperemos que esto finalice, ¿cierto? No pasa a mayores. Pero si estamos muchas personas con temas de dificultades de conexión, ¿cierto? Pudiese ser que en algún momento tengamos que suspender. Hasta ahora todo continúa tal cual. Ya, así que tengamos eso presente. Y si ocurre algún cambio, se les va a avisar con los días. Todavía falta para que nos veamos de nuevo, así que ya nos vemos la próxima semana. Así que falta bastante todavía. Ya, así que esperemos que se normalicen las cosas
y les deseo que estén muy bien, ya que también, bueno, mañana es viernes, que tengan un buen fin de semana, eh, a descansar, que estén súper bien, cualquier cosa me consultan al chat, que estén súper, chao, 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 profe, Igual gracias. usted, Chao, profesora, profesora, gracias. que lo pase chao, bien. chao, Saludos a chao, todos, que estén bien. descansen, Cuídense. descansar. Cuídense.